En el siguiente video estaremos hablando sobre el salario mínimo en Colombia y una pequeña encuesta que hicimos a personas del común y a unos profesores especializados con este tema. Los resultados que estuvimos de estas pequeñas encuestas fueron los siguientes. Buenas tardes. Mucho gusto, Ricardo. Liz Villanueva. Le queríamos preguntar su opinión acerca del salario mínimo en Colombia. Bueno, el salario mínimo en Colombia es un tema que se ha discutido a lo largo de nuestra historia porque definitivamente nos demuestra la gran brecha que existe entre los más ricos y los más pobres. Y cuando hablo pobres no estoy hablando de la falta de recursos como tal, sino precisamente de la falta de recursos monetarios que permitan a las personas mantener un nivel de vida adecuado. Con el salario mínimo de los colombianos, desafortunadamente, una persona escasamente comerá, se alimentará, pero no podría garantizar vivienda, salud, recreación, que son las condiciones de una calidad de vida. ¿Y personalmente usted alcanza el salario mínimo? Bueno, gracias a Dios, pues no gano el salario mínimo, nunca lo he vivido como tal, pero sí puedo observar personas cercanas a mí y veo de que nadie podría vivir con un salario mínimo. Por eso hoy en día las parejas tendrían que compartir ese nivel de ingresos y esto trae muchas dificultades a nivel de la familia porque no alcanza y no podrían satisfacer sus necesidades. Muchas gracias. Buenas tardes, amigo. Amigo, ¿usted qué piensa acerca del salario mínimo? Bueno, que no es lo que alcanza para todos los gastos que tiene una familia, pero en materia de cálculo, pues se dice de que sí debe rendirle a la familia para todo. ¿A usted le alcanza el salario mínimo para suplir sus necesidades? Bueno, yo no gano el salario mínimo, pero pienso que las personas que ganan el salario mínimo tienen un estatus para que les alcance. Muchas gracias, amigo. ¿Qué piensa usted del salario mínimo hoy en Colombia? Buenas tardes, pues yo pienso del salario mínimo que es un poco bajo para el costo de la vida, el costo diario que hay, el costo que uno tiene diario, los gastos, todo lo demás. Pienso yo de que no alcanza para nada el salario mínimo, ¿sí? Y que de pronto si lo aumentaran pues fuera algo agradable para la ciudadanía trabajadora. ¿Y a usted le alcanza el salario mínimo para algo en su casa? Pues para lo básico, ya, que es lo básico, de pronto ni muy bien para la alimentación, porque lo básico es la alimentación y casi no alcanza para nada de eso, ya, y así. Bueno, muchas gracias. Buenos días, amigo. Muy buenos días, compañero. Amigo, ven acá, ¿qué piensa usted acerca del salario mínimo en Colombia? No joda, ese salario mínimo en Colombia está llevado, primo. No, o sea, no es justo. No es justo. Ya porque tú sabes que lo que le suben siempre son 43 barritas y venga el IVA, la canasta familiar todos los días más arriba. Ya. O sea que este salario a usted no le alcanza para nada para cubrir sus necesidades. O sea, francamente no alcanza. No alcanza. O sea que le tocaría recurrir a un préstamo correcto, o sea, o lo que uno dice vulgarmente, el rebusque para ir ajustando. O sea, sería como un salario basura. Correcto. Vale, gracias, o sea, salario basura no, sino que, o sea, ajustándote a la realidad, no alcanza el salario mínimo. Aquí hubiera sido un salario mínimo como, un paquete y medio, o sea, un sueldo, ¿cómo se llama ese? Se me escapa el nombre ya. O sea, un ajuste, por ejemplo, 1.200.000, 1.000.000 de barros, un salario, ¿para qué? Para que como el IVA sube, la canasta familiar sube, tú recortas y te queda un poquito, aunque sea para uno salir para distraerse con los hijos. Ya. Eso es porque eso no alcanza el salario. Gracias. Buenos días, estamos aquí con el profesor Alexis Palacio, economista y contador público. Profesor, ¿usted qué piensa sobre el salario mínimo en Colombia? Bueno, el salario mínimo es
el salario que debe devengar un trabajador por el solo hecho de laborar en una empresa, ¿sí? Y como mínimo debe obtener ese salario, ¿sí? Es lo que él devenga como mínimo. Entonces, de ahí parten una serie de premisas. Pero el salario que está ahora mismo en Colombia es justo para esos trabajadores. Ok, esa es una de las premisas. Bueno, ¿será que ese salario mínimo que debe devengar el trabajador en Colombia, que es la mayoría de los trabajadores en nuestro país, alcanza para solventar todas las necesidades que tienen? Pues la verdad no. Si existen ya muchas pruebas que demuestran que el salario mínimo en nuestro país no alcanza para que las personas que lo devengan puedan subsanar sus necesidades. ¿Quién fija el salario mínimo en Colombia? El salario mínimo inicia con una concertación entre los sindicatos, las centrales obreras y el Estado. Ambos proponen hacen una propuesta de aumentos porcentuales en el salario y dependiendo de ello, si se acogen o no las propuestas, el gobierno decreta el salario mínimo. Por lo general siempre es decretado por el Estado, porque nunca se colocan de acuerdo gobiernos y trabajadores en cuanto a cuál es el mínimo que deben recibir. En lo personal, ¿a usted le alcanza el salario mínimo le alcanza para su gasto? Bueno, el salario mínimo, como lo veníamos comentando ahorita, no alcanza para los gastos. Si nos colocamos a hacer cuentas, ni siquiera para una persona que viva soltera y que esté en arriendo, porque las necesidades que están implícitas en el ser humano son más altas que lo que devenga en su situación laboral. Una última pregunta. ¿Qué fórmula decide el aumento del salario? Bueno, el aumento del salario implica que se contemplen factores como la inflación. Es uno de los principales factores que intervienen ahí. Entonces, como la inflación en Colombia está en un dígito, está alrededor del 9%, entonces el aumento del salario va encaminado a ese porcentaje de inflación. ¿Qué sucede? Que esos porcentajes de inflación, para mi concepto, son porcentajes que están amañados, porque las fórmulas que se utilizan para la determinación de la inflación son fórmulas que no contemplan todos los factores inherentes a los requerimientos que tiene una persona en el mercado. Entonces, esa inflación está ligada a los porcentajes de desempleo que existen, y ese desempleo, aunque es bajo, que muestran que es un nivel bajo, pues realmente no es cierto ese porcentaje que se muestra ahí, porque en Colombia existe algo, en todos los países, que se llama el subempleo, y es que son personas que están trabajando, pero que están trabajando en la informalidad. Es algo que no debería contemplarse dentro de la fórmula, pero que en últimas lo contemplan, y eso es lo que hace que el nivel de desempleo se vea muy bajo. Bueno, profe, muchas gracias por su colaboración. Mucho gusto.